Hoy la tenemos, que nos va a aportar una mirada diferente sobre la responsabilidad y la conciencia social para un desarrollo sostenible. Así que los dejo con Estela, todo tuyo. Muchas gracias. Yo necesito estar cerca, siempre pasa lo mismo. Me resulta muy lejos, es una barrera eso. Así que me acerco a ustedes y bueno, yo también digo, apoyando lo que dice Marcela, que me produce siempre una alegría, un placer estar compartiendo. Además, los temas por los que me convocan son muy lindos, son los que yo amo, por lo tanto, pretendo estar muy feliz, como siempre lo estoy aquí. Bueno, ¿hacia dónde dirijo esto? Hacia la compu. ¿Hacia la compu? Sí. Ok, listo. Bueno, nuestro tema de hoy es gestión ética para un desarrollo sostenible. Digamos que la reflexión que vamos a compartir tiene que ver a ver qué cosas nosotros tendríamos que tomar en cuenta para avanzar en esto del desarrollo con características de sostenibilidad, que no es trivial. Entonces, empezamos por pensarnos a nosotros mismos ubicados en este maravilloso planeta. Siempre es fantástico tomar nota del planeta azul en el que vivimos, que a mí se me ocurre que visto desde el espacio debe ser como un ideal de un extraterrestre, porque a simple vista es tan bonito que yo digo si fuera extraterrestre, elegiría la Tierra para vivir. Y lo interesante es que en ese ámbito nosotros nos movemos permanentemente en organizaciones. Nosotros somos esencialmente seres organizacionales, porque vivimos en lugares que tienen que ver con otros. Nacemos en una familia, estudiamos en escuelas, nos recreamos en clubes, cultivamos nuestro espíritu. Vamos a algunos lugares en donde nos podemos juntar con otros que sienten como nosotros, hacemos actividades sociales, recorremos museos, vemos cine y también participamos de organizaciones que tienen que ver con el otro y también nos consideramos o estamos como seres productivos ubicados en ámbitos laborales. Yo voy a enfatizar especialmente sobre este último punto, donde trabajamos. Y me voy a detener un poco más en el tema de las empresas, independientemente de que muchos de nosotros trabajamos en ámbitos públicos y en el tercer sector. Vamos a mirar especialmente las empresas. Entonces, pienso desde las empresas, ¿qué expectativas tenemos cuando ingresamos a un lugar a trabajar? Las organizaciones suelen ser como trenes en marcha, que tienen un determinado sentido, que van en una cierta dirección, y que son convocadas por una misión determinada, que tienen una visión como un horizonte utópico hacia el cual dirigirnos, y las personas vamos subiendo a ese tren en marcha en diferentes estaciones y en distintos vagones. Pero lo cierto es que hay una cierta dirección que va ocurriendo más allá de nosotros. ¿Qué nos convoca cuando elegimos un lugar para trabajar? A ver, si les pregunto a ustedes, cuando hacen una búsqueda de un lugar en donde desempeñarse, ¿qué pretenden encontrar? Bien, o sea, acá la compañera, ¿cuál es tu nombre? María. ¿María? María dice sentirme identificada con el objetivo. Bien,
Y además, ¿qué más buscas, María? Buenas relaciones, bien. ¿Y qué más? Poder crecer profesionalmente, excelente. ¿Y qué más? Muy bien, está diciendo, yo voy traduciendo porque ella habla bajito y está diciendo un montón de cosas interesantes. Y dice, bueno, por todo eso también espero recibir una retribución, un buen sueldo. ¿Está? Quiere decir que hay distintas cosas que nosotros buscamos cuando estamos en un lugar que va a ser nuestro espacio de desempeño laboral. Y quiere decir entonces que no hablamos solamente de satisfacción material. Es decir, el sueldo fue lo último que nombraste, María. Bien. Buscamos satisfacción material, es verdad, pero además queremos otras cosas. Por ejemplo, queremos riqueza emocional. O sea, encontrar un ámbito en donde el afecto también esté presente y nuestro vínculo con las personas se fortalezca. Y también desarrollo personal, en el sentido de nuestras habilidades, nuestras profesiones, las cosas que nosotros queremos sumar a nuestras capacidades, también las buscamos en ese lugar. A tal punto que en este algoritmo complejo que vienen a formar todos estos ítems, tal vez si falta alguno de esos elementos, los demás lo compensan. Por ahí me quedo en un trabajo en donde no gano tan bien, pero el ambiente es muy bueno, aprendo mucho y entonces me quedo. Y también pasan otras cuestiones, ¿no? O sea, por ahí hay un sueldo que me permite desarrollarme en otros ámbitos y puede ser que no aprenda tanto, puede ser que no lo pase tan bien, pero me quedo en ese lugar. Quiere decir que hay toda una circunstancia compleja que se teje y que hace que uno esté, que pertenezca a una organización. Ahora, ¿qué son las organizaciones de este tipo? Realmente son espacios de realización, porque, entre otras cosas, es un lugar donde nosotros encontramos el sentido vital, buena parte de nuestro sentido vital. No es trivial estar donde estamos y cuando no encontramos una parte importante de nuestro sentido vital nos quedamos con hambre. Queremos sentir que esto que estamos viviendo en ese lugar en donde trabajamos tiene una relación directa con la dirección que va tomando nuestra vida. Y esto no es menor. Porque, miren, hay un autor que se llama Viktor Frankl, que trabaja justamente sobre este tema, tiene una obra hermosísima que es El hombre en busca de sentido, y que justamente una de las cosas de las que habla es de que la ausencia de proyectos en las personas genera un vacío existencial. El lugar donde trabajamos puede ser un espacio en donde nosotros encontremos proyectos, los realicemos y entonces tengamos un contenido desde el punto de vista existencial. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque estoy tratando de recorrer con ustedes las razones que hacen que los lugares donde trabajamos sean tan importantes y tan significativos y tan poderosos en nuestras vidas. Supongamos que estamos hablando de un determinado producto que produce una empresa. Lo mejor que puede pasar es que los consumidores de esos productos se detengan antes de tomarlos, antes de elegirlos y hagan un control significativo, importante, respecto de lo que van a consumir. Esto no pasa siempre, Esto a tal punto no pasa siempre que hay todo un segmento que está atado al tema de la responsabilidad social,
vinculado a la idea del consumo responsable. Y esto está separado, o sea, hablamos del consumo responsable y lo conceptualizamos justamente porque no es natural, normal, acostumbrado, sino que es algo especial. Pero en general no hacemos esos controles, no echamos un vistazo serio, importante respecto de lo que vamos a consumir. En general hacemos esto. Vamos a un kiosco, compramos un chocolatín, le sacamos el papel y lo comemos. Y no nos preguntamos un montón de cosas que están por detrás de la situación de ese consumo. Por ejemplo, nosotros no sabemos, en la gran mayoría de los casos, si para llegar a fabricar lo que sea, se utilizó una mano de obra explotada desde el punto de vista de su retribución, o gente indocumentada, o si hubo de alguna manera explotación infantil en el tema, o si los ejecutivos que trabajan dirigiendo esas empresas lo hacen sufriendo presión, siendo exigidos de una manera exagerada, y que por eso mismo tengan alguna clase de consecuencia que puede ser el alejarse de la vida familiar, el no tener espacio para la creatividad, y incluso efectos que tienen que ver con una vida sedentaria. Nosotros tenemos todas estas situaciones detrás de un chocolatín o detrás de cualquiera de las cosas que estemos consumiendo. Puede ser, ¿no? No nos lo preguntamos. Tampoco, muchas veces, llegamos a tener conciencia de cuál es el daño que nos puede llegar a producir desde el punto de vista de la salud, efectos secundarios que no medimos, no sabemos, pero que nosotros entregamos esta confianza a esa empresa que nos está ofreciendo el producto de una manera completamente inocente. Tampoco muchas veces nos preguntamos a ver si hay una explotación de recursos naturales, si existe en los procesos alguna clase de contaminación, de daño desde el punto de vista del ambiente, que por ahí es irrecuperable. Y muchas veces tampoco sabemos si estas personas que están dirigiendo esas empresas son sensibles a los problemas sociales que lo rodean, si intervienen en esto o no intervienen, o si les importa o no les importa, y si dicen que intervienen, a ver si son sinceros en estas cuestiones. Lo que quiero decir es que todo el tiempo nosotros estamos levantando los servicios, bienes, productos que nos están dando, y no siempre nos detenemos a hacer una reflexión respecto de lo que hay detrás de eso. Esto sería poder detectar a ver si existe alguna manera en que en el campo de fuerzas de nuestras emociones y de los sentimientos que vivimos hay algún interrogante desde la conciencia respecto de la conveniencia que muchas veces se siente desde la acción empresarial para producir alguna clase de beneficio, más allá de considerar todo el resto de las cosas. Yo los estoy dejando que se ubiquen porque me da pena, ¿no? ¿A qué voy? Las empresas son profundamente poderosas, porque justamente lo que tienen es una incidencia extremadamente importante respecto de un montón de cosas que nosotros no siempre sabemos
y que muchísimas veces no nos preguntamos. Y en el mejor de los casos, porque presenté los aspectos más negativos, en el mejor de los casos, también las empresas son dadoras de empleo y junto con el empleo viene el progreso, viene la productividad, vienen las posibilidades de crecer de las personas. Y en muchos casos, en aquellos lugares donde se ubican, abren caminos, establecen servicios, dan progreso a la población. Más arriba de todo eso, podemos decir, porque lo sabemos que es así, que muchísimas veces ponen y sacan gobiernos. Tienen muchísimo poder. Preguntándose acerca de esto, ya en el año 68, hubo un conjunto de 35 científicos, políticos, investigadores que se juntaron en Roma y se preguntaron hacia dónde estaba yendo la humanidad, porque detectaron que hasta ese momento, con el preconcepto de los recursos infinitos del sistema natural, algunos efectos estaban siendo irreversibles. Entonces se detuvieron y dijeron, ¿qué está pasando acá? Y constituyeron lo que se llamó el Club de Roma. En el año 70, 2 años más tarde, se armaron como una organización formal bajo leyes suizas y empezaron a producir algunos informes, analizando de hacia dónde estaba yendo la humanidad. En el año 72 sacaron un informe que se llamó Límites al Crecimiento, en donde se dijo que de esta manera en que estábamos haciendo las cosas, el planeta entero estaba peligrando. Esto avanzó y en el año 87, 1987, apareció un informe que se llamó Informe Brundtland, porque la doctora Brundtland, una médica que además era ministra de Noruega, encabezó la comisión que lo escribió, y en ese informe por primera vez se utiliza la palabra desarrollo sostenible. La palabra sostenible apareció en ese momento. ¿Y qué trajo de novedad esto? Porque nosotros estuvimos, todo ese tiempo anterior en nuestra historia se hablaba del desarrollo sustentable, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue la diferencia que se produjo? La diferencia consiste en que cuando hablamos de sostenibilidad estamos mencionando una clase de desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Esto es extremadamente importante, porque hasta ese momento, cuando hablábamos de sustentabilidad significa una lógica exclusivamente económica. Hablamos de un proyecto, de un desarrollo como sustentable, cuando ese desarrollo puede hacerse a pesar de haberse retirado la fuente de financiación, pero es una mirada exclusivamente economicista. O sea, es sustentable mientras que nosotros retiramos la fuente de financiación y este proyecto puede seguir viviendo. Acá el enfoque es completamente distinto y habla de estos 3 niveles. Dicen, bueno, el desarrollo sostenible tiene 3 aspectos. Uno que tiene que ver con lo social, otro con lo medioambiental y, por supuesto, lo económico. Pero ya nos damos cuenta que lo económico solo no alcanza. Esta es la mirada que nosotros estamos aprendiendo a manejar, porque hay una lógica y una racionalidad que entonces comienza a cambiar. Ya no es solamente que nos importa que el proyecto sea rentable, que es correcto que sea rentable, o sea, es correcto que aquellas personas que ponen en riesgo su patrimonio, su capital, reciban una compensación adecuada por eso, pero también estamos viendo que
es fundamental el tema del ambiente, porque la naturaleza no está para ser esquilmada, está para ser utilizada, pero con una forma respetuosa, de manera tal de no sacrificarla en función de intereses particulares. Y estamos mirando el enfoque desde las personas, y las personas desde el punto de vista no solamente de sus necesidades, sino también desde sus potencialidades. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos presentado en el año 87 este concepto que ahora nosotros estamos revisando. Quiere decir que ya no solamente estamos hablando de esa tensión que existe entre la conciencia y la conveniencia, sino que estamos pasando de un estadio de comodidad, hago esto porque me conviene, porque me viene bien, porque satisface mis intereses, y esto tiene que ver con la comodidad, a otro nivel que tiene que ver con la reflexión ética. Es decir, acá estamos introduciendo una situación distinta. Estamos deteniendo este partido que veníamos corriendo, esta carrera que veníamos haciendo desaforadamente, y nos estamos parando a reflexionar. Y acá va una cosa importante, porque decimos, bueno, este desarrollo sostenible, ¿es sencillo? Si es una cosa tan importante, ¿sería mejor no hacer absolutamente nada para no correr el riesgo de cometer errores? Y lo real es que hablar de sostenibilidad no significa hablar de inmovilidad, porque es absolutamente imposible. O sea, los seres humanos incidimos, intervenimos, perturbamos el ambiente en el que nos encontramos, y por lo tanto es ilógico, es utópico pensar que esto va a quedar estático, y tampoco es positivo desde el punto de vista de la evolución. Entonces, lo que estamos mirando es concretamente la difícil forma que tenemos de desarrollar como el resultado de una tensión que existe entre la naturaleza y la tecnología. Fíjense, el desarrollo invita a relacionar dos cuestiones que son en la base contradictorias, porque la naturaleza necesita ser cuidada, conservada, mantenida, y la tecnología utiliza esa naturaleza con un altísimo riesgo de contaminación. La tecnología, que es adorable, yo soy ingeniera industrial, así que imagínense, adscribo a todas las cosas de la tecnología, pero es tremendamente peligrosa, porque ahí es donde nos plantamos, algún efecto podemos llegar a producir que sea de orden negativo. Entonces, es imposible que nosotros nos pongamos a andar en relación al desarrollo, digamos, bueno, vamos a desarrollar buenas, vengo a desarrollar. No es así, sino que tenemos que pararnos y pensar en cuáles son las bases éticas para cuidar. Y el desarrollo sostenible plantea tres bases éticas fundamentales. La primera está, de alguna manera, mencionada antes. Yo les dije, por definición, que cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de una clase de desarrollo que lo que hace es cuidar la herencia de las futuras generaciones. Entonces, el primer principio ético es justicia intergeneracional. Es decir, no va más eso, que muchas personas adultas decimos, bueno, nosotros rompimos todo, ahora a los jóvenes le toca solucionarlo. Eso no va más. El principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas del año 92 habla de lo que se conoce como el principio precautorio, el criterio de precaución. ¿Qué quiere decir esto? Y fíjense lo complejo que es. Dice que si nosotros ponemos en marcha alguna cuestión
que por alguna razón es dudosa y que puede ser parte del desarrollo, pero cuyas consecuencias no podemos medir porque científicamente no tenemos los elementos como para medirlo, o porque no nos da el tiempo, porque esto lo tenemos que ver, a ver, con un efecto a lo largo del tiempo, a largo plazo, a ver qué pasó, qué no pasó. Nosotros, si no tenemos esa certeza, no deberíamos poner en marcha esos supuestos avances. Y acá, por ejemplo, me paro y les digo, ¿conocen la alimentación transgénica? ¿Las semillas transgénicas las conocen? Ahí hay algunos que dicen que no. ¿Alguno quiere explicar lo que es una semilla transgénica? ¿Quieren que lo explique yo? Bueno, como consecuencia de algunos, algunas ideas en relación a que estamos viviendo situaciones de mucha pobreza y de mucho hambre en el planeta y demás, algunas empresas decidieron, gestionaron, armaron, inventaron, crearon una modificación genética en algunas semillas. Esta modificación hace que las semillas puedan crecer, estas semillas así transformadas, puedan crecer en lugares en donde hay malezas. Entonces, son resistentes a cualquier clase de producto químico que se ponga para destruir las malezas. ¿Vieron las malezas que crecen en medio de las plantas? Yo quiero contarles que no son malezas, son bienesas, como las salchichas. Porque en realidad, si las dejáramos, formaría parte, o sea, harían toda una capa de humus, de compost, que alimentaría la primera capa del suelo y sería muy interesante para poder fertilizar. Pero en los sistemas agrícolas a gran escala, esto se maneja de otra forma, o sea, las malezas se eliminan, se deja la tierra sin ellas, se ponen fertilizantes, fungicidas y demás, y entonces ahí se planta. El tema es que con todos esos productos químicos que se agregan, las semillas comunes mueren junto con las malezas. Entonces, estas semillas que están genéticamente modificadas pueden crecer en ese lugar. ¿Se entendió? Estas semillas son las semillas transgénicas. El tema es que esa modificación genética incluye, por ejemplo, gen de pescado. Yo soy vegetariana. No como pescado. No quisiera comer pescado tampoco adentro de una semilla, sobre todo si no sé qué es lo que estoy comiendo. Entonces, uno de los temas que se discute en todos estos ámbitos, hay toda una discusión muy importante respecto de esto, es cuál es la consecuencia que tiene para nosotros el consumo de semillas genéticamente modificadas. ¿Las estamos comiendo normalmente? No lo sabemos. Eso probablemente tengamos una respuesta después de un cierto tiempo. Pero lo cierto es que es una experiencia que se lanza y no sabemos cuál es la consecuencia. Puedo contarles algunas cosas más, pero me voy a ir por las ramas. Entonces, les sugiero que investiguen respecto a estos temas. Hay muchos videos que son interesantes de ver respecto de qué es lo que efectivamente estamos comiendo, porque no siempre estamos muy enterados. En ese caso, el principio 15, el precautorio, estaría diciendo que estas experiencias cuyos resultados no están claros, no deberían hacerse. O sea, ¿por qué? Porque nosotros las estamos haciendo, pero las futuras generaciones van a sufrir las consecuencias, muy probablemente. El segundo principio tiene que ver con la equidad intrageneracional. ¿Qué quiere decir?
en este momento todos los que estamos deberíamos tener la posibilidad de acceder a los mismos recursos, o sea, esto significa también la generosidad de no adueñarse de algunos elementos que son claves para el desarrollo de los países, para el desarrollo de las sociedades. O sea, que todos tuviéramos la posibilidad de acceder en igual medida y en igual condición. Y además, el tercero es la biofilia, que viene a ser como el amor por la vida. Y esto vincula con el tema de la naturaleza. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la naturaleza como si fuera un recurso. Son los recursos naturales, y ya la palabra recurso los está poniendo en una situación de objeto que se usa y que se abusa en muchos casos. Entonces, lo que está diciendo el desarrollo sostenible es que, ojo, es el valor de la naturaleza por sí misma. Fíjense qué interesante este tema de la biofilia, porque parece novedoso, pero no lo es. Esto tiene que ver con nuestras raíces. Nosotros como latinoamericanos tenemos una mirada que está puesta sobre la naturaleza, que es diferente. O sea, nuestros pueblos originarios piensan distintos y pensaron distinto. Nosotros aprendimos de otras tendencias que no son las nuestras a usar de esos elementos, pero en algunos ámbitos se habla de la naturaleza no como objeto, sino como sujeto con derechos. Y también del desarrollo como buen vivir. Fíjense qué lectura distinta. ¿Y quién hace esta lectura? La hace Ecuador, por ejemplo, que dice: desarrollo es un proceso dinámico y permanente para la consecución del buen vivir de todos y todas en común, según sus diversos imaginarios colectivos e individuales, en paz y armonía con la naturaleza y entre culturas, de modo que su existencia se prolongue en el tiempo. Ecuador no solamente lo menciona aquí, que es, lo está mencionando un asambleísta nacional por el Movimiento País de Ecuador, y esto tiene que ver con la cosmovisión andina, que, ojo, es nuestra cosmovisión, que nos remite a nuestras raíces, que no son cruzando el charco del otro lado ni más arriba, sino que son estas, sino que además estas personas lo incluyeron dentro de la Constitución, o sea, le dieron una entidad particular a la naturaleza, de manera que ahí dice, en el preámbulo de la Constitución, dice: nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando la naturaleza, la Pachamama de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el Sumac Causay. Una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la divinidad de las personas y las colectividades. Un país democrático comprometido con la integración latinoamericana, sueño de Bolívar y Alfaro, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra y, en ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la presente Constitución de la República del Ecuador. Alguien puso estas ideas en una carta magna. Y no es el único país. Tenemos varios de los pueblos americanos que están mirando esto. Quiere decir que hay una ética que está trascendiendo lo que nosotros hasta ahora tenemos aprendido. Es una perspectiva distinta. Y esto es, digamos, la llamada de atención.
primero, nos dijeron que si seguimos así, vamos muy mal y lo que puede haber es una destrucción generalizada. Y segundo, se volvió a la memoria de los antiguos pueblos y estamos encontrando otra forma que por ahí no la teníamos identificada y que tiene que ver con la perspectiva de la naturaleza de una manera mucho más respetuosa. Esto son hitos que nos invitan a revisarnos, o sea, cómo estamos haciendo las cosas. Y entonces, miren, en este camino yo encuentro que una de las cosas que más nos pasa es que nos pasamos la vida mirando a ver cómo hace las cosas el otro. Y la ubicación que tenemos es una ubicación relativa a valores que por ahí no son los que nos representan. Entonces tenemos una idea del subdesarrollo, y es subdesarrollo porque nosotros estamos por debajo de una línea o debajo de un formato o debajo de una medición que, digamos, en un nivel global puede ser una ecuación posible, pero yo no estoy segura de este subdesarrollo que me dice otro que tengo, porque hay algunos países que se dicen desarrollados, pero la verdad creo que están mal desarrollados. O sea, hay que hacer una distinción entre lo que es el desarrollo y el mal desarrollo. Hay países que están exageradamente presionados por cuestiones laborales en donde la gente la pasa muy mal. Hay suicidios de jóvenes, primer mundo estoy hablando. Hay suicidios de jóvenes, hay ciudades dormitorio en donde las personas van y duermen en cuchetas, una encima de la otra, trabajan y después el fin de semana, quién sabe, puede ser, vuelvan a sus casas. Y se supone que dentro de la lista de los países más avanzados están en las cumbres. Pero yo no sé si me quiero parecer a eso, porque las mediciones que se hacen por ahí no tienen que ver con nuestra idiosincrasia. O sea, acá cuando digo el revisarnos es, a ver, ¿qué es lo que nosotros estamos considerando que es bueno para nosotros? No tomar las mediciones, no tomar los estándares que corresponden a otras formas de ver, a otras perspectivas, otras lógicas, otros valores. Entonces, podríamos decir que, bueno, a ver, ¿qué sería buen desarrollo? Y buen desarrollo, entre otras cosas, y acá lo estoy citando a François Balays, que no sé si lo han revisado en el Amartya Sen, no sé. ¿Hay gente del Amartya Sen acá? ¿No? Ah, bueno. Es un autor maravilloso, François Balays, se los recomiendo. Y él habla acerca de qué sería el buen desarrollo. El buen desarrollo implica autonomía. Justamente una de las cuestiones que habitualmente se ven es que cuando se ingresa en los países, en las sociedades, en las comunidades, con intenciones de desarrollo, hay una cierta resistencia de los beneficiarios. Y a veces esa es una resistencia ética, porque se ingresa a desarrollar invadiendo por sobre las culturas, o sea, por cambiar, por llevar a los estándares propios. Aquel promotor social que ingresa al lugar trata de imponer, igual que el conquistador, sus dioses, sus artes, sus idiomas, su lenguaje, sus valores. Y esto lo hacemos desde los tiempos de la conquista y ahora también desde los tiempos de la conquista, digamos, por los tiempos de la conquista de los mercados. O sea, se entra en las poblaciones y se trata de imponer cosas que no tienen que ver con lo propio de ese lugar. Entonces, cuando hablamos de autonomía como concepto es propia regla, propia norma, propias unidades de control, propias unidades de gobierno, propios objetivos. Entonces, que las poblaciones, que las sociedades estén bien desarrolladas, significa también que no queden esclavas
de alguna metodología de desarrollo. A veces la herramienta que se introduce deja preso al que está entrando en esto. Ustedes escucharon que yo, en la presentación, soy coordinadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en los centros universitarios de las cárceles. A veces en la cárcel se recibe un regalo fantástico, por ejemplo, una impresora. Pero esa impresora pasa a ser más un problema que una solución, porque al cabo del tiempo hace falta tener insumos y no se pueden comprar los insumos. O hay que reparar y no se puede pagar ese mantenimiento. Entonces, cuando se hace un gesto de avance, en este ejemplo pequeño que estoy haciendo, pero un gesto de avance sobre cualquier comunidad a la cual nosotros pretendemos llevarla a nuestro modelo de desarrollo, cuidado, porque puede ser que le estemos generando más un problema que una solución. ¿Se entiende? Bien, entonces desde este lugar, otra vez, voy a dar un paso, vamos a desarrollar, vamos a hacer una gestión que pretende que la población esté mejor. Bueno, cuidado, siempre todo esto implica que se puede hacer el bien, digamos, pero no de cualquier modo. Siempre se exige una reflexión previa. Busqué en internet la representación de lo que es la competitividad. Entro a internet, pongo competitividad y levanto las figuras. Estas figuras son interesantes porque es como un modelo socialmente aceptado, una representación gráfica socialmente aceptado de lo que se entiende por concepto de competitividad, que, digamos, a ver, nosotros estamos en una Facultad de Ciencias Económicas, el término competitividad lo tenemos permanentemente vigente. Ahora, ¿cuál es el modelo socialmente generalizado, el modelo hegemónico que tiene que ver con esto? Y me encuentro con estas figuras que quisiera poner en crisis. Me encuentro con gente que corre mucho, dejando otra atrás, mucha tensión. Encuentro a alguno que triunfa, pero los otros que se caen, que pierden en el camino. Carreras, carreras, carreras. Hay un ganador, el resto queda atrás. Hay uno que sobresale respecto de los demás. Hay uno que tiene que poder contra otros. Siempre uno que está llegando en soledad. Y entonces, esta es una pregunta como para hacerse, ¿no? Es, ¿desde qué lugar estamos mirando en general la competitividad? O sea, que no vayamos así automáticamente, o sea, parémonos también y pensemos a ver cómo estamos diseñando esto, porque esto es un modelo de sociedad. O sea, si nosotros estamos en lugares de trabajo que hemos visto que ocupan un espacio tan importante en nuestras vidas, bueno, ¿qué es lo que estamos abonando como principios, como valores, como ideas todo el tiempo? Entonces, acá traigo otra idea. Una cosa es ser la mejor de los mejores y otra cosa es ser lo mejor que puedo hacer de mí misma, o sea, la mejor persona que puedo yo ser, ¿no? Y cuando digo persona también digo trabajo, digo proyecto. Superar la propia marca. Para superar la propia marca no hace falta destruir al otro. O sea, utilizar la metáfora belicista, muchas veces cuando se dice la guerra de los mercados y no sé qué, realmente nos introduce en un mundo con una fantasía en donde la situación es vencer o morir. Y la verdad que esa tensión no es necesaria, absolutamente. Fíjense, en el año 96 se habla de indicadores de sostenibilidad.
Y ahí estamos hablando de reducir los impactos que tiene a la actividad humana sobre el ambiente, o sea, los impactos que genera el ser humano sobre el ambiente, no superar la capacidad de carga de los recursos naturales y ecosistemas, o sea, la sobreexplotación. Hay algunas empresas que tienen que ver con la provisión de bases de datos importantes, que para poder enfriar sus sistemas y funcionar todo el tiempo sin gastar combustible, colocan sus sistemas, sus empresas, sus bases en el Ártico, porque entonces el enfriamiento es más sencillo, pero ese enfriamiento trae como consecuencia cuestiones digamos, que impactan sobre el equilibrio ecológico, o sea, hay derretimiento de hielo, hay desaparición de especies. Integrar los objetivos de largo plazo, pero los económicos, los sociales y los ambientales, y preservar la diversidad biológica, cultural y económica. Cuando digo diversidad biológica, cultural y económica, vuelvo al tema de las semillas. Cuando hablábamos de la manipulación genética de las semillas, en general lo que ocurre es que nosotros en nuestro territorio, en Latinoamérica, tenemos una riqueza biológica impresionante. Las semillas son múltiples y son fabulosas. Cuando se sintetiza la semilla en un modelo manipulado, es una. Y la pérdida de diversidad biológica es gravísima, porque una de las cosas más maravillosas que tiene la naturaleza tiene que ver con la diversidad. Agrego la cultural, la económica, etc. Entonces, en función de estos indicadores, otra vez, que es mi tarea hoy, hacerlos pensar desde otros lugares. Hablamos del PBI. El PBI mide un montón de cosas. Nos dice a ver si estamos desarrollados o no estamos desarrollados. Nos ponemos en una lista y se supone que los que tienen el PBI más alto están teniendo una mejor vida que los que lo tienen bajo. Es interesante ver lo que pasa en este lugar. Este lugar es un reino, Bután. Es un paísito muy pequeño que está recostado en el Himalaya, entre Nepal y la India. Tiene 700.000 habitantes. Ese es un templo colgante. Su rey, en el año 74, tenía 18 años, y dijo, la verdad, el PBI no me sirve para saber cómo está mi gente. Yo necesito saber si mi gente es feliz. Entonces creó otro índice. Un índice que se llama felicidad interna bruta. Midió la felicidad. Y lo interesante es que él a los 18 años, o sea, una criatura, año 74, siguió 30 y pico años más, hasta los 53, al frente de su reino, y fue preparando toda una transformación desde el punto de vista social, político, económico en ese reino. Y él había dicho que iba a abdicar en el año 2008, pero abdicó en el año 2006 a favor de su hijo, porque quiso acompañarlo en toda una transformación desde el punto de vista político, o sea, hizo lo posible por crear, y lo creó, una democracia. En el año 2008 quedaron los parlamentos armados y se dieron una constitución. Y él salió con su hijo, que es el actual rey, por todos es una monarquía constitucional, o sea, es una democracia, pero tiene rey, y salió por todo el país a tratar de convencer a la gente de que debían ser una democracia, porque ellos no querían ser una democracia, estaban muy conformes con el rey que tenían. Y él decía que no, que las personas tenían que expresarse, tenían que tener libertad y tenían que crecer de forma concreta. Los elementos que promueve tienen que ver con desarrollo socioeconómico, sostenible y equitativo, preservación
y promoción de la cultura. Búsquenlo, traten de ver algún documento de esto que es muy interesante. Él promueve mucho que se utilicen, por ejemplo, los trajes típicos como una manera de conservar sus raíces, sus orígenes, conservación del medio ambiente y buen gobierno, con todo lo que esto significa. Y una de las cosas que hace es una encuesta de 180 preguntas que pregunta sobre el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, cultura, salud, educación, diversidad medioambiental, nivel de vida y gobierno. Le pregunta a su gente esto. Y le hace preguntas como, definiría su vida como muy estresante, algo estresante, nada estresante. ¿Ha perdido mucho sueño por sus preocupaciones? ¿Ha percibido cambios en el último año en el diseño arquitectónico de las casas de Bután? En su opinión, ¿cómo de independientes son nuestros tribunales? En el último mes, ¿con qué frecuencia socializó con sus vecinos? ¿Cuenta usted cuentos tradicionales a sus hijos? Yo no sé ustedes, pero a mí esta perspectiva no es que nosotros la podemos trasladar, porque nuestra escala es diferente, son 700.000 personas, tienen una base, digamos, budista, muy profunda, muy espiritual y demás, pero por lo menos me hace pensar, si hay alguien en la otra punta del planeta que está pensando estas cosas, me parece interesante, por lo menos a Sarkozy le pareció interesante y le pidió a Stiglitz y a Amartya Sen que trabajaran sobre este índice, sobre el tema de la felicidad. Y hay otros países que están adoptando lo mismo, están pensándose desde este lugar, España, México, Alemania, o sea que parece que se viene. Si nosotros pensamos además que en algunas organizaciones que trabajan con relaciones humanas hay algunos expertos que justamente enfatizan sobre el tema de la felicidad, parece que la vieja felicidad de la cual hablaban los griegos volvió a ser una preocupación. En lo personal, yo lo celebro. Y acá les dejo otra idea que me hace pensar en muchas cosas. O sea, nosotros podemos estar hablando de la gestión ética, pero primero tenemos que hablar de la ética y después de la gestión. Si tenemos una base ética, lo que gestionemos va a estar muy correcto. Esto tiene que ver con el principio ético del Ubuntu. Ubuntu es la ética de la comunidad Xhosa, a la cual pertenecía Mandela. Es una ética muy hermosa. Hay una experiencia que hace un sociólogo, antropólogo, que va a la tribu, pone una canasta de fruta al pie de un árbol, pone a los niños en una hilera y les dice que corran una carrera y que el que llegue va a tener la canasta. Frente a esta situación, él, notando que los niños no se pusieron de acuerdo, de golpe los ve que todos se toman de la mano y salen corriendo juntos. Entonces llegan todos juntos y el premio es para todos. Y él les pregunta, ¿pero por qué hicieron eso? Si lo que les estoy planteando es que alguien gane. Y entonces él le dice, no, le contestan los chicos, no es así. O sea, no es razonable que gane uno solo, tenemos que ganar todos. O sea, no existe. La base de la ética del Ubuntu dice que solo soy con el otro. Soy persona con el otro. No me concibo aislado. Bien. Esto me gustó más. De todos los dibujos, las fotos y demás que encontré sobre competitividad, esta forma me gustó mucho más. O sea, esta perspectiva en donde hay alguien que está llegando pero se da vuelta y tironea del segundo, me pareció mucho más apropiada y me daba una idea más esperanzada de que podamos trabajar de una forma más cooperativa como para que todo suba a un nivel, pensando que esta ética tiene que ser en alguna medida compartida para que después la gestión que hagamos realmente pueda dar como consecuencia un desarrollo sostenible. Si no lo hacemos sobre esa base,
va a ser imposible. Así que bueno, les dejo esta gota de agua que contiene un globo terráqueo en nuestra hermosa Tierra, dado que somos completamente hologramáticos. Cada uno de nosotros llevamos la humanidad en cada uno de nosotros y no somos solos, somos con el otro. Bueno, muchas gracias.